Hay un tipo de secreto que destruye todo lo que toca. No el secreto de un regalo de cumpleaños, ni el secreto de una sorpresa planeada con cariño. Hay otro tipo. El secreto que crece en la oscuridad de las horas que nadie debería tener. El secreto que se alimenta de la mentira cotidiana. El secreto que tiene nombre propio, aunque nadie en casa lo pronuncie en voz alta. Ese tipo de secreto no muere solo. Cuando muere, arrastra con él a todos los que estuvieron demasiado cerca. En el barrio de Silver Lake, en Los Ángeles, California, hay una casa de color crema con persianas verdes que desde finales del verano del año 2018 permanece vacía. Los vecinos no hablan mucho de lo que pasó ahí. Los que llegaron después al barrio preguntan de vez en cuando por qué nadie la compra, por qué el jardín está descuidado, por qué esa casa en particular tiene un silencio diferente al de las demás. Los que llevan más tiempo en la calle cambian de tema con la velocidad y la elegancia de quienes han aprendido que hay historias que es mejor no revolver, pero la historia existió. Y las personas que la vivieron, las que sobrevivieron para contarla, y las que no tuvieron esa oportunidad, merecen que se cuente con honestidad, y sin adornos sentimentales que suavicen lo que realmente sucedió. Esto es lo que pasó en esa casa de Silver Lake. Es lo que pasó entre una mujer filipina llamada Marisol Reyes, su marido Vicente, el joven de 23 años que vivía al otro lado de la calle, y el final que nadie en ese vecindario imaginó posible en la mañana tranquila de un martes de agosto. Esta es la historia de un amor prohibido que se convirtió en una sentencia de muerte, de una traición que comenzó en la cocina de una casa ajena y terminó en el piso de la propia, de un crimen que los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles tardarían semanas en reconstruir completamente, porque la verdad en este caso tenía capas, y cada capa que levantaban revelaba algo que hacía el cuadro más difícil de mirar, no más fácil. Bienvenidos a Expediente Negro. Lo que están a punto de escuchar es real. Parte 1. La mujer ve la casa crema para entender lo que Marisol Reyes hizo, y por qué lo hizo. Hay que entender primero quién era Marisol Reyes antes de que todo ocurriera. Y para eso hay que ir muy lejos de Silver Lake, muy lejos de Los Ángeles, hasta una ciudad provincial en la isla de Luzón, en Filipinas, donde una niña de nombre María Soledad Bautista creció en una familia de clase media baja con 4 hermanos, una madre que cosía ropa ajena para ayudar al sustento familiar, y un padre que trabajaba en la administración de una empresa de transporte, y que murió de un infarto cuando Marisol tenía 16 años. La muerte del padre fue el punto de inflexión de la vida de Marisol, de maneras que ella misma no entendería completamente hasta años después. La obligó a crecer antes de tiempo. La obligó a asumir responsabilidades que no le correspondían por edad. La obligó a desarrollar esa combinación particular de dureza y ternura que tienen las personas que aprendieron muy pronto que el mundo no siempre les pregunta si están listas antes de pedirles que carguen con algo pesado. Marisol era inteligente. Había terminado la secundaria con notas que le habrían permitido ir a la universidad si las circunstancias económicas lo hubieran hecho posible. En cambio, trabajó. Primero en una tienda de electrodomésticos en su ciudad, luego en un call center en Manila, donde llegó después de convencer a su madre de que necesitaba buscar mejor dinero. En Manila vivió 6 años, en un apartamento pequeño compartido con otras 4 mujeres, y fue ahí donde conoció a Vicente Reyes. Vicente Reyes era 14 años mayor que Marisol. Tenía 42 años cuando se conocieron. Era técnico de mantenimiento industrial. Trabajaba para una empresa que hacía contratos en el extranjero, y llevaba varios años yendo y viniendo entre Manila y Los Ángeles, donde la empresa tenía un contrato con una planta de fabricación en el área de Commerce. Era un hombre tranquilo, metódico, sin grandes ambiciones ni grandes defectos visibles. No era apasionado. Era estable. Y para Marisol, que había pasado años siendo la persona que sostenía las cosas para que no se cayeran, la estabilidad parecía en ese momento el lujo más grande imaginable.
Se casaron en Manila con una ceremonia modesta. 2 años después, Vicente consiguió la residencia permanente en Estados Unidos y llevó consigo a su esposa. Llegaron a Los Ángeles en el invierno de 2012. Marisol tenía 31 años, hablaba inglés con el acento musical de los filipinos educados en sistema americano, y miraba la ciudad como se mira algo que creías conocer por las películas, y que al verlo en persona resulta ser al mismo tiempo más grande y más pequeño de lo que esperabas. Se instalaron en Silver Lake, en esa casa de color crema con persianas verdes que Vicente alquiló inicialmente, que compraron 3 años después cuando sus ahorros y el crédito bancario lo hicieron posible. Era un barrio diverso, multicultural, con mezcla de familias latinas, asiáticas, afroamericanas y angloamericanas que en su mayoría convivían con la indiferencia amistosa que caracteriza a los barrios de clase trabajadora en las grandes ciudades americanas. Lo suficientemente atentos para saber quién vive en cada casa, lo suficientemente discretos para no meterse en los asuntos del otro. No trabajó durante los primeros años en Los Ángeles. El visado que la acompañó inicialmente no se lo permitía, y cuando finalmente obtuvo los permisos necesarios, Vicente la convenció de que no era necesario, que él ganaba suficiente, que ella podía encargarse de la casa y de las cosas del hogar. Marisol aceptó sin demasiada resistencia. Pero lo que Vicente interpretó como conformidad era, en realidad, algo más complicado. Era el comienzo de una soledad que Marisol aprendió a decorar para que pareciera otra cosa. Sus vecinos de Silver Lake la recuerdan como una mujer amable y reservada que mantenía su casa impecable, que ocasionalmente cocinaba para los vecinos cuando había alguna celebración en el barrio, y que de vez en cuando se quedaba en la puerta de su casa, mirando la calle con esa expresión que no es tristeza exactamente, pero que tampoco es otra cosa. La señora Consuelo Medina, que vivía 2 casas más allá, y que se convertiría más tarde en uno de los testigos claves del caso, la describe así. Era de esas personas que siempre te preguntaban cómo estabas, pero cuando les preguntabas a ellas, cambiaban de tema con mucha habilidad. No es que fuera fría. Es que había algo dentro de ella que no dejaba salir a nadie. Vicente Reyes, por su parte, era un hombre de rutinas inamovibles. Salía de casa a las 6:15 de la mañana, y regresaba entre las 6 y las 7 de la tarde. Los fines de semana se quedaba en casa, veía deportes en televisión, arreglaba cosas en el jardín, no tenía amigos cercanos en el barrio. No socializaba mucho. Era, en el vocabulario simple y directo, que usan los vecinos para describir a la gente que conocen de lejos, un hombre tranquilo. El matrimonio no era infeliz de la manera dramática y visible, en que los matrimonios infelices aparecen en las películas. Era infeliz de la manera más común y más silenciosa, con la distancia que crece entre 2 personas que se acostumbraron tanto a vivir juntas que olvidaron verificar si todavía se conocían, sin peleas grandes, sin traiciones evidentes, sin el tipo de crisis que obliga a tomar decisiones. Solo el silencio paulatino de 2 personas que comparten un espacio, y que cada vez comparten menos de lo que hay dentro de ese espacio. Eso duró 6 años. Hasta que, en la primavera de 2018, una familia nueva se mudó a la casa de enfrente. Parte 2. Eile Chico Day, enfrente la familia Domínguez llegó a Silver Lake, en marzo de 2018 procedente de Boyle Heights, el barrio del este de Los Ángeles que había sido durante décadas el corazón de la comunidad mexicana de la ciudad. El padre, Ernesto Domínguez, había conseguido trabajo en una constructora con proyectos en Silver Lake y los alrededores, y el alquiler de la casa de enfrente a la de los Reyes era más accesible de lo que parecía por la zona. La madre, Graciela, era trabajadora doméstica, y con ellos llegó su hijo menor, Cristian Domínguez, de 23 años, que acababa de terminar 2 años en un community college, y que mientras decidía qué hacer con su vida trabajaba con su padre en la construcción. Cristian Domínguez era, por todos los testimonios que los investigadores recopilaron después,
un joven sin complicaciones mayores. No era un estudiante brillante, pero tampoco era un mal chico. Tenía amigos, salía los fines de semana, era respetuoso con sus padres y con los vecinos, y poseía la energía fácil y el atractivo físico sin pretensiones que tienen algunos jóvenes que nunca han tenido que trabajar demasiado para gustarle a la gente. Conoció a Marisol Reyes 10 días después de mudarse. Cuando ella se acercó a la puerta de los Domínguez con un plato de arroz con leche de coco, un postre filipino llamado bico, que había preparado como gesto de bienvenida al barrio. Era una costumbre que Marisol tenía con todos los vecinos nuevos, algo que hacía porque su madre le había enseñado que la comida era el idioma más honesto de la hospitalidad. Graciela Domínguez la recibió con gratitud y la invitó a pasar. Cristian estaba sentado en el sofá viendo televisión. Se levantó, le estrechó la mano, le dijo que el arroz con leche estaba increíble, y eso fue todo. Para Marisol, según lo que ella misma contaría más adelante en conversaciones con personas de su confianza, ese primer encuentro no significó nada en particular. Un chico joven, amable, el hijo de los vecinos nuevos. Nada más. Para Christian, tampoco fue nada especial en ese momento. Lo que sí fue especial, lo que cambiaría gradualmente la dinámica de esa calle tranquila de Silver Lake, fue el contexto en que esos dos comenzaron a verse con más frecuencia. Marisol pasaba muchas horas del día en casa. Christian, cuando no estaba en el trabajo con su padre también. Los dos tenían la costumbre de tomar café o té en la mañana sentados cerca de la entrada de sus casas, aprovechando el sol de California, antes de que el calor del día se volviera excesivo. Comenzaron a saludarse. Luego a intercambiar algunas palabras. Luego a hablar más tiempo del necesario para un simple saludo de vecinos. La señora Consuelo Medina, que lo observaba todo desde la ventana de su sala sin ánimo de entrometerse, sino con la curiosidad natural de quien lleva 30 años en el mismo barrio, notó el cambio de manera gradual. Al principio era normal, vecinos conversando. Oh, pero después de un mes, 2 meses, empecé a ver que cuando el marido de Marisol salía por la mañana, al rato salía ella a la entrada, y al rato salía ese muchacho, y se quedaban hablando. No hacían nada malo a la vista, pero algo en cómo se miraban, algo en cómo se ponía ella cuando él aparecía. Yo lo vi. Y pensé, esto no va a terminar bien. Consuelo Medina guardó esos pensamientos para sí misma durante meses. Lo que ella había visto no era un crimen. Era una conversación entre vecinos. El resto era intuición, y la intuición no se lleva a la policía. Parte 3. El EOQ. Empezó en mayo. Los investigadores del APDE reconstruyeron la cronología de Trey. La relación entre Marisol Reyes y Cristian Domínguez a través de varias fuentes. Mensajes de texto recuperados de ambos teléfonos, testimonios de personas cercanas, registros de llamadas y datos de geolocalización. Lo que esa reconstrucción reveló fue una progresión que, vista en retrospectiva, tiene la lógica inevitable de las cosas que ya no se pueden detener, porque nadie las detuvo a tiempo. La primera comunicación directa entre los dos teléfonos data del 8 de mayo de 2018. Un mensaje de Cristian al número de Marisol. Olvidé preguntarte la receta de ese postre de arroz. La respuesta de Marisol llegó 40 minutos después. Te la paso mañana cuando tengo tiempo. Fácil, pero hay que conseguir el ingrediente correcto. Una conversación completamente inocua que, sin embargo, estableció el canal. Los mensajes siguientes, espaciados inicialmente con días de distancia, fueron acortando su frecuencia semana a semana. Para finales de mayo se escribían a diario. Para mediados de junio, varias veces al día. El tono fue cambiando de manera tan gradual que si uno mirara solo el primer mensaje y el último del período, le costaría creer que fueron escritos por las mismas personas en el contexto de la misma relación. Las personas cercanas a Marisol que conocían su situación, aunque ninguna sabía exactamente hasta dónde había llegado, eran básicamente dos. Su amiga Elena Pascual, filipina también,
con quien hablaba por videollamada cada semana, y una prima lejana llamada Rowena, que vivía en el área de San Diego y con quien se veía ocasionalmente. Con Elena Pascual, Marisol no habló directamente del asunto al principio, pero Elena, que conocía a Marisol desde la adolescencia y que podía leer sus silencios con la precisión de quien ha tenido décadas de práctica, empezó a notar que algo había cambiado. La escuchaba diferente, explicaría Elena más tarde, más animada, más presente. Durante mucho tiempo cuando hablábamos con ella sentía que estaba ahí pero que su mente estaba en otro lugar. Ay, y de repente volvió a estar ahí, a reírse de las cosas, a contar historias con detalle. Al principio me alegré. Pensé que había encontrado algún grupo, alguna actividad, algo que le llenaba. Tardé en entender de qué se trataba realmente. Lo que se trataba realmente era algo que la propia Marisol habría tenido dificultades para nombrar con precisión en esas semanas de principios del verano. No era solo atracción física, aunque eso también estaba. Era algo que tiene que ver con sentirse vista, con tener conversaciones en las que alguien te hace preguntas sobre lo que piensas, sobre lo que recuerdas, sobre lo que quieres, y escucha de verdad las respuestas. Cristian Domínguez era 20 años menor que ella. Era prácticamente un desconocido. Pero la miraba de una manera en que Vicente Reyes llevaba años sin mirarla, y en la economía emocional de un matrimonio en silencio, eso tenía un peso que era muy difícil de ignorar. El primer encuentro físico entre los dos ocurrió en la casa de Marisol, durante una tarde de principios de julio, en que Vicente estaba trabajando. No fue planeado, al menos no de manera explícita. Cristian había ido a devolverle un libro de recetas que ella le había prestado. Marisol lo invitó a pasar. Le ofreció algo de beber. Ay. Y lo que sucedió después fue el tipo de cosa que los dos sabían que no debería haber sucedido, y que una vez que sucedió, no tenía manera de no haber sucedido. La relación continuó durante las semanas siguientes con esa mezcla de excitación y culpa que caracteriza a los secretos que uno no puede soltar, aunque sabe perfectamente que está haciendo algo mal. Marisol lo sabe. En sus mensajes con Elena, que para entonces había comenzado a insinuar que había algo que su amiga no le estaba contando. Hay un hilo constante de justificaciones que son también, si se leen entre líneas, confesiones. No sabes lo que es vivir tantos años, sin que nadie te pregunte cómo estás de verdad. A veces una persona necesita saber que todavía existe. Yo no busqué esto, Elena, simplemente ocurrió. Ese simplemente ocurrió. Ese simplemente ocurrió es quizás la frase más peligrosa del repertorio humano. No porque sea falsa, sino porque a menudo es verdad y simultáneamente una manera de evitar la responsabilidad de las decisiones que la hicieron posible. Parte 4. Cuando Helios Secretos crece en el verano de 2018 fue, según todos los que vivían en esa calle de Silver Lake, un verano normal. Caluroso como siempre en Los Ángeles. Tranquilo, como suelen ser los barrios residenciales cuando no pasa nada visible. Las barbacoas del fin de semana, los niños en las aceras, los aspersores en los jardines al atardecer. La normalidad perfecta de una comunidad que no sabe que dentro de una de sus casas algo se está desmoronando. Vicente Reyes no sospechaba nada. Eso al menos es lo que dijo después, y los investigadores no encontraron razón para dudar de él. Vicente era un hombre que dedicaba su energía mental al trabajo, y que cuando llegaba a casa tenía la capacidad de un animal que ha cumplido su función del día, y que descansa sin hacer preguntas innecesarias. No era cruel. No era negligente en el sentido dramático. Era simplemente alguien que había dejado de ver a su esposa como una persona que necesitaba algo que él pudiera darle. Marisol lo miraba cada noche en el sofá, y sentía una mezcla de sentimientos que no podía ordenar. Cariño residual, irritación, compasión, y una culpa que a veces era insoportable, y que a veces, en los peores momentos, lograba silenciar convenciéndose de que Vicente tampoco había cumplido con su parte de un contrato tácito que nadie había escrito pero que ambos conocían.
Lo que sí cambió durante el verano fue la dinámica con Cristian Domínguez. Lo que había comenzado como algo que ninguno de los dos había nombrado claramente empezó a tener la textura de una relación real, con todo lo que eso implicaba de complicado. De complicado. Christian comenzó a desarrollar sentimientos que iban más allá del encuentro clandestino. Amo a sus amigos más cercanos, que fueron entrevistados durante la investigación. Christian había empezado a hablar de Marisol de maneras que revelaban un nivel de apego emocionalmente más profundo de lo que el contexto debería haber permitido. Decía que era la persona más interesante que había conocido, que con ella podía hablar de cosas que con sus amigos de su edad nunca hablaría, que no entendía cómo alguien podía estar casado con ella y no verla. Sus amigos, la mayoría de veintipocos años con poco interés en las complejidades de las relaciones extramaritales, lo escuchaban con la mezcla de fascinación y escepticismo que produce en los jóvenes la idea de un romance con una mujer mayor y casada. Algunos le advertían que eso era territorio peligroso. Otros lo animaban con el entusiasmo irreflexivo de quien no tiene nada que perder en la historia. Ninguno de ellos tomó la situación tan en serio como para intentar detenerla. El problema, el problema que comenzó a crecer en silencio durante agosto, fue que los sentimientos de Christian empezaron a generar expectativas que Marisol no podía cumplir ni estaba segura de querer cumplir. Él quería más tiempo. Quería que ella hiciera planes. Quería que la relación tuviera algún tipo de futuro que no fuera exclusivamente clandestino. Paul, que había llegado a esa situación buscando algo que llenara un vacío, pero que no había pensado más allá del presente inmediato, se encontró de repente navegando en aguas para las que no tenía mapa. Los mensajes de texto de ese periodo muestran la tensión creciente con una claridad casi dolorosa. Christian. No puedo seguir así. No soy tu secreto. Merezco más que esto. Marisol. Christian. Tú sabes que la situación es complicada. No puedo simplemente. Christian. Entonces dime qué puedes. Dime algo. Marisol. Dame tiempo. Por favor. Y luego silencio. Y luego otro día. Y luego lo mismo otra vez. Es en este periodo donde la historia empieza a doblar hacia algo más oscuro. Porque Christian Domínguez no era un joven malicioso ni calculador. Era algo más peligroso en ese contexto específico. Era un joven enamorado que sentía que tenía algo real y que estaba siendo negado por las circunstancias. Y ese sentimiento, sin la madurez necesaria para manejarlo, comenzó a generar una presión que Marisol no supo manejar tampoco. Lo que ninguno de los dos vio venir, lo que nadie en esa calle tranquila de Silver Lake vio venir, era que había una tercera persona en esa historia que sí estaba viendo todo, y que tarde o temprano iba a actuar en consecuencia. Away Party 5. Lo que viene Vicente Reyes se enteró de la relación entre su esposa y Christian Domínguez el martes 14 de agosto de 2018. Se enteró de la manera más prosaica posible, leyendo los mensajes del teléfono de Marisol mientras ella dormía. No lo había planeado. No era el tipo de persona que revisaba teléfonos ajenos, o al menos eso es lo que él mismo declararía más adelante. Lo que sí dijo es que llevaba varias semanas notando pequeños cambios en el comportamiento de Marisol. Llegaba tarde cuando salía a hacer las compras. Ponía el teléfono boca abajo cuando él entraba al cuarto. Se despertaba en la noche y salía al pasillo. Nada que por sí solo fuera una prueba de nada, pero que en conjunto producía en Vicente una incomodidad que no sabía nombrar con precisión. Esa noche, cerca de las 2 de la madrugada, el teléfono de Marisol iluminó la mesita de noche mientras ella dormía. Vicente lo miró. Lo tomó. Lo desbloqueó con el código que conocía porque en los primeros años del matrimonio no había habido secretos entre ellos. Leyó. Lo que leyó en ese teléfono no fue solamente la evidencia de una infidelidad. Mucho más dolorosamente, la evidencia de una intimidad que su esposa tenía con otro hombre. Una intimidad hecha de confidencias, risas, planes pequeños y conversaciones largas que le confirmaron que lo que estaba pasando no era un error puntual, sino algo que tenía historia,
y que había tenido tiempo de echar raíces. Los investigadores del LAPD documentarían más tarde que Vicente pasó aproximadamente 2 horas leyendo esos mensajes, antes de dejar el teléfono en su lugar y irse al baño. La vecina Consuelo Medina, que padecía de insomnio y cuya ventana del baño daba parcialmente hacia la parte trasera de la casa de los Reyes, oyó algo esa noche que en el momento no interpretó como significativo, pero que después reconoció como el sonido de un hombre llorando en silencio en la oscuridad. A la mañana siguiente, Vicente se fue a trabajar a su hora habitual sin decir nada. Marisol no supo que él sabía. No lo sabría hasta 3 días después. Cuando Vicente llegó a casa más temprano de lo normal, se sentó frente a ella en la mesa de la cocina, y le preguntó, con una calma que Marisol describiría más tarde como aterradora en lo tranquila que era, si había algo que quería contarle. Oh, lo que siguió fue la conversación que toda traición produce tarde o temprano, la conversación que nadie quiere tener y que sin embargo siempre llega. Llena de verdades dichas a medias, de justificaciones que suenan vacías en el momento en que se pronuncian, de silencios que pesan más que las palabras. Marisol confesó. No todo, no con el nivel de detalle que Vicente había leído en el teléfono, pero sí lo suficiente. Vicente escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él se levantó, fue a la cocina a servirse un vaso de agua, y cuando regresó dijo, necesito unos días para pensar. Se fue esa noche a un motel en el área de Glendale. Dejó sus cosas de aseo, algo de ropa, y se fue sin drama, sin gritos, sin violencia de ningún tipo. Ese detalle, la ausencia de violencia en ese momento, sería uno de los elementos más difíciles de encajar para los investigadores cuando semanas después tuvieran que reconstruir lo que ocurrió. Parte 6. E.L.D. quiebre. Los 3 días que siguieron a la confrontación entre Marisol y Vicente fueron, según la reconstrucción de los investigadores, los días más caóticos emocionalmente de toda la historia. Caóticos porque en ese periodo de 72 horas convergieron varias corrientes que hasta entonces habían corrido en paralelo sin tocarse. Marisol llamó a Christian para contarle que Vicente sabía. La reacción de Christian, según los mensajes de esa noche, fue decirle que era una oportunidad, que esto era la señal de que era el momento de tomar una decisión, que él estaba dispuesto a estar con ella abiertamente si ella estaba dispuesta a dejar a su marido. Marisol no respondió a eso directamente. Dijo que necesitaba tiempo. Dijo que tenía miedo. Dijo que la situación era más complicada de lo que Christian parecía entender. Lo que Christian no estaba entendiendo, o lo que no quería entender, era que Marisol no había llegado a una decisión. No estaba segura de querer terminar su matrimonio. No estaba segura de querer una relación con un hombre 20 años menor que ella, que vivía al otro lado de la calle, y que en muchos sentidos seguía siendo un chico que estaba descubriendo quién era. No estaba segura de nada, y esa incertidumbre, en el contexto de las expectativas que Christian había construido durante el verano, fue interpretada por él como una forma de rechazo. Los mensajes de Christian durante esos 3 días muestran una escalada emocional que va de la declaración romántica a la recriminación, y luego a algo que los investigadores describieron como presión coercitiva. No puedes hacer eso. No puedes dejarme afuera ahora que tu marido ya sabe. Si no vas a estar conmigo, al menos dime que lo que hubo entre nosotros fue real. Marisol, necesito una respuesta. No puedo seguir esperando sin saber qué lugar ocupo en tu vida. Y luego, el mensaje que los fiscales utilizarían más adelante como pieza central de su argumento. Si no puedo tenerte a ti, no voy a permitir que nadie más tampoco te tenga. Este mensaje llegó al teléfono de Marisol el viernes 17 de agosto a las 10:42 de la noche. Los investigadores no pudieron determinar con exactitud cuál fue la respuesta de Marisol, porque ese mensaje fue uno de los últimos que se envió antes de que los teléfonos de ambos dejaran de registrar actividad. Vicente Reyes regresó a su casa el sábado 18 de agosto.
No había tomado una decisión definitiva sobre el matrimonio, al menos eso es lo que dijo después. Había regresado para hablar, para ver si había algo que salvar, o si no lo había, para comenzar el proceso de terminar las cosas de manera civilizada. Lo que encontró al llegar cambiaría el resto de su vida, de maneras que ningún proceso civilizado podía haber anticipado. El sábado de agosto, el sábado 18 de agosto de 2018, y la ciudad todavía durmiendo la mitad de sus horas. La calle donde vivían los Reyes y los Domínguez tenía esa paz de los barrios residenciales antes de que el día despierte del todo. Según el testimonio de Consuelo Medina, que ese día había salido a regar sus plantas antes de las 8 de la mañana, la calle estaba tranquila. La casa de los Reyes tenía las persianas cerradas. La casa de los Domínguez también, no había nada visible que sugiriera que algo iba mal. Lo que Consuelo no vio, porque sucedió puertas adentro, y antes de que ella saliera al jardín, fue que Cristian Domínguez había cruzado la calle poco antes de las 7 de la mañana. Los datos de la cámara de seguridad de una tienda en la esquina de la calle, recuperados por los investigadores días después, mostraron su figura cruzando la calle en dirección a la casa de los Reyes a las 6:57 de la mañana. No hubo registro de que regresara. Vicente Reyes llegó a su casa en su camioneta poco antes de las 9 de la mañana. Estacionó en la entrada, bajó con su bolsa de ropa, sacó sus llaves. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Eso le pareció extraño pero no alarmante. Marisol a veces olvidaba cerrar cuando estaba en casa. Empujó la puerta y entró. Los detalles de lo que Vicente encontró dentro de esa casa son parte del expediente judicial, y fueron presentados en el juicio con la precisión fría que los procedimientos legales exigen y que, leídos fuera de ese contexto, producen un impacto que va más allá de lo que cualquier descripción puede prepararte. Marisol Reyes estaba viva cuando Vicente la encontró, pero gravemente herida. Había signos evidentes de una confrontación violenta en la sala de estar. Cristian Domínguez estaba en el suelo de la cocina. No estaba vivo. Vicente llamó al 911 a las 9:11 de la mañana. La llamada dura 4 minutos y 27 segundos. Su voz, que los operadores de emergencias describieron como extremadamente alterada pero coherente. Dio la dirección, describió lo que veía, y respondió las preguntas del operador mientras esperaba que llegaran los servicios de emergencia. Es una llamada que fue reproducida durante el juicio, y que las personas que la escucharon describieron como uno de los momentos más impactantes del proceso. El sonido de un hombre que acaba de encontrar el resultado de algo que comenzó mucho antes de que él supiera que estaba ocurriendo. Las ambulancias llegaron en 6 minutos. Los primeros oficiales del LAPD llegaron 2 minutos después. El detective Ramírez, asignado al caso como investigador principal, llegó media hora más tarde. Parte 8. LA Investigación. El detective Arturo Ramírez llevaba 12 años en la división de homicidios del LAPD cuando le asignaron el caso Reyes Domínguez. Era el tipo de investigador que aprendía las escenas del crimen, como si fueran textos con gramática propia, buscando no solo lo que estaba sino lo que faltaba, no solo los hechos sino la secuencia que los conectaba. Lo primero que estableció fue la causa de la muerte de Cristian Domínguez. Heridas causadas por un objeto contundente, con un patrón que los forenses identificaron como consistente con múltiples impactos. El objeto en cuestión, una estatua decorativa de metal que Marisol había comprado en una feria de artesanías filipinas varios años atrás, fue encontrado en la cocina. Las heridas de Marisol eran también consistentes con una confrontación física. Contusiones, marcas en el cuello compatibles con estrangulamiento parcial, y una fractura en el antebrazo izquierdo que los médicos interpretaron como herida defensiva. Fue trasladada al hospital en estado crítico, y pasaría varias semanas en recuperación. La escena del crimen, en la lectura que Ramírez hizo de ella,
Contaba una historia que en sus elementos básicos era más simple de reconstruir que en sus implicaciones morales y legales. Cristian Domínguez había entrado a la casa temprano en la mañana. Había habido una confrontación. Marisol había resultado herida. Cristian había muerto. Lo que la escena no podía decirle con certeza era la secuencia exacta ni los detalles de lo que había iniciado la confrontación. Para eso necesitaba hablar con Marisol. Y para eso necesitaba que Marisol se recuperara suficientemente como para hablar. Mientras tanto, los investigadores trabajaban en múltiples frentes. Los teléfonos de ambos fueron incautados y enviados a análisis forense digital. Los vecinos fueron entrevistados. Los padres de Cristian Ernesto y Graciela Domínguez fueron informados de la muerte de su hijo por dos oficiales uniformados, que llegaron a su puerta el mismo sábado por la mañana, una conversación que Graciela Domínguez describiría más tarde como el momento en que su mundo se partió en dos. Vicente Reyes fue entrevistado ese mismo día, inicialmente como testigo y potencial sospechoso, dado que era el marido que había sido traicionado y que había llegado a la escena. Sin embargo, la evidencia física, los datos del celular, la grabación de la cámara de seguridad y el testimonio de Consuelo Medina excluyeron rápidamente a Vicente como participante en los hechos. Estaba en el motel de Glendale hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana, lo que los registros del motel confirmaron. Llegó a la casa cuando lo que había ocurrido ya había terminado. El análisis de los teléfonos tomó 4 días. Cuando los resultados llegaron al detective Ramírez, la imagen del caso se completó de una manera que hizo necesaria una revisión de la narrativa inicial. Parte 9. Lo que dijo Marisol Reyes habló con los investigadores por primera vez 11 días después de los hechos. Cuando los médicos determinaron que estaba en condiciones de responder preguntas. La entrevista se realizó en el hospital, con su abogado presente y con el detective Ramírez como investigador principal. Lo que Marisol contó fue lo siguiente. Cristian llegó a su casa la mañana del sábado sin avisar, a una hora en que Marisol no lo esperaba, y en un estado emocional que ella describió como fuera de control desde el momento en que entró. Según su versión, Cristian llegó diciendo que necesitaba una respuesta definitiva sobre qué iba a pasar entre ellos, que no podía seguir en esa situación de incertidumbre, que si ella no estaba dispuesta a estar con él abiertamente eso significaba que todo lo que habían tenido no había significado nada para ella. Marisol dijo que intentó calmarlo, que le dijo que necesitaba tiempo, que la situación con Vicente estaba sin resolver. Que Cristian respondió a eso con una intensidad que la asustó, que empezó a hablar de maneras que no reconocía en él, que le dijo cosas que ella tradujo para los investigadores como amenazas implícitas, sobre revelar la relación, sobre hablar con Vicente, sobre hacer imposible que ella pudiera seguir ignorando la situación. Y luego, según Marisol, la situación escaló físicamente. Cristian la tomó del brazo. Ella intentó alejarse. Él la empujó contra la pared. Hubo forcejeo. Ella cayó. Él intentó estrangularla. Y ella, en el suelo de la sala de estar, alcanzó la estatua decorativa que estaba en la mesa baja junto al sofá y la usó para defenderse. No quería matarlo, dijo Marisol en esa entrevista, con una voz que el detective Ramírez describió en sus notas como completamente plana, sin el matiz emocional que esperarías. Quería que me soltara, quería que parase. La versión de Marisol era consistente con varios elementos de la evidencia física. Las marcas de estrangulamiento en su cuello, la fractura defensiva en el antebrazo, el patrón de las heridas de Cristian que indicaban que los golpes habían sido dados desde abajo hacia arriba, desde la posición de alguien en el suelo. Los forenses confirmaron que la secuencia física era plausible, pero había elementos que no cuadraban del todo. El número de impactos, por ejemplo, que los forenses determinaron que eran más de los necesarios para neutralizar a un atacante, la posición de los cuerpos después del hecho,
que sugería que hubo un periodo de tiempo entre el primer impacto y los siguientes. Elementos que no refutaban la versión de Marisol, pero que tampoco la confirmaban completamente. Wade, la fiscal del distrito que asumió el caso, una mujer llamada Carmen Vega, pasó semanas revisando cada detalle de la evidencia antes de decidir qué cargos presentar. Era un caso que tenía capas. Había evidencia de agresión por parte de Christian, evidencia de defensa propia por parte de Marisol, y también evidencia de un contexto que Marisol había creado con sus propias decisiones. La pregunta legal no era simple. La pregunta moral era todavía más compleja. Parte 10. El juicio QLO cambió todo. El juicio de Marisol Reyes comenzó 9 meses después de los hechos, en la primavera de 2019, ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. La fiscal Carmen Vega había presentado cargos de homicidio en segundo grado, argumentando que aunque había elementos de defensa propia, la respuesta de Marisol había excedido lo necesario para protegerse. La defensa, encabezada por una abogada llamada Priscilla Ochoa, argumentó que su clienta había actuado bajo amenaza inminente de su vida, y que la muerte de Christian Domínguez era el resultado de una legítima defensa propia. El juicio duró 3 semanas, y fue seguido con atención tanto por los medios de comunicación locales como por comunidades filipinas de toda California, que lo convirtieron en parte de una conversación más amplia sobre la situación de las mujeres inmigrantes en Estados Unidos, sobre el aislamiento social que lleva a decisiones desesperadas, y sobre la manera en que el sistema legal aborda situaciones donde la víctima y el perpetrador son, simultáneamente, personas que hicieron elecciones cuestionables y personas que sufrieron consecuencias reales. El testimonio de Vicente Reyes fue uno de los momentos más tensos del juicio. Vicente subió al estrado como testigo de la fiscalía y respondió preguntas sobre el matrimonio, sobre la infidelidad de Marisol, sobre la noche en que descubrió los mensajes y su confrontación posterior. Lo hizo con la misma calma desconcertante que había mostrado desde el principio. Cuando la abogada defensora le preguntó si creía que su esposa había actuado en defensa propia, Vicente hizo una pausa larga antes de responder. Luego dijo: "No sé qué pasó exactamente en esa sala. Nadie lo sabe excepto ella y él ya no puede contar su versión. Lo que sé es que Marisol no es una persona violenta. Lo que pasó ese día no define quién es ella. Lo que no sé es si eso es suficiente para el tribunal". Fue un testimonio que nadie en la sala esperaba, que desconcertó tanto a la fiscalía como a la defensa, y que varios periodistas que cubrieron el caso describieron como el momento más humano de un proceso lleno de momentos difíciles. Graciela Domínguez, la madre de Christian, también testificó. Su testimonio fue diferente en tono pero igualmente impactante. Habló de su hijo con el amor doloroso de una madre que ha perdido a un hijo, y que tiene que reconstruirlo en su mente, sin poder pedirle que le aclare las partes de su historia que no entiende. Habló de Christian como de un buen chico que tomó decisiones equivocadas, que se involucró en algo que lo superó, que murió en una situación que ninguna madre debería tener que explicar. No acusó a Marisol con rabia. Habló con una tristeza que era más pesada que la rabia, y que más de un miembro del jurado recordaría. El jurado deliberó durante 4 días. El veredicto fue culpable de homicidio voluntario, una categoría intermedia que reconocía la presencia de elementos de provocación y de defensa propia sin aceptar completamente ninguna de las dos narrativas. La sentencia fue de 11 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de cumplir el 60%. Marisol Reyes escuchó el veredicto sin cambiar de expresión. Su abogada Priscilla Ochoa interpretó eso como estoicismo. Quienes la conocían desde antes interpretaron algo diferente. Que Marisol llevaba ya meses preparándose para que le dijeran que iba a tener que pagar un precio por lo que había hecho. Y que quizás, en alguna parte de sí misma que no se pronuncia en voz alta, sabía que ese precio era justo. Parte 11. Las vidas después del veredicto.
Las vidas de las personas que rodeaban este caso continuaron de maneras que ilustran la devastación colateral de la violencia. Esa ola que el crimen produce, y que afecta a personas que no estaban en el cuarto cuando ocurrió, pero que llevan sus consecuencias de todas formas. Vicente Reyes vendió la casa de Silver Lake 6 semanas después del veredicto. La vendió por debajo del valor de mercado porque necesitaba hacerlo rápido, y porque, según le dijo a un conocido del trabajo, no podía seguir viviendo en una casa cuya cocina y sala de estar tendrían para siempre una historia que no podía borrar con pintura ni con muebles nuevos. Se mudó a un apartamento en el área de Inglewood, lejos del barrio, lejos de la calle, lejos de todo lo que le recordara a los 6 años que había vivido en esa casa, creyendo que su vida era lo que parecía ser. Vicente no solicitó el divorcio de inmediato. Sus conocidos especulaban sobre las razones. Algunos pensaban que era lealtad residual. Otros, que era la parálisis de alguien que ha recibido demasiadas cosas inesperadas en demasiado poco tiempo. El propio Vicente, en la única conversación extendida que tuvo con un periodista después del juicio, dijo simplemente: "No sé quién soy fuera de ese matrimonio todavía. Necesito tiempo para averiguarlo antes de decidir qué hacer con él legalmente". Es una respuesta que dice más sobre Vicente Reyes de lo que cualquier análisis psicológico podría agregar. Ernesto y Graciela Domínguez permanecieron en la casa de Silver Lake durante casi un año después de la muerte de Christian, quizás porque mudarse se sentía como una manera de abandonar el único lugar donde su hijo había vivido, quizás por razones puramente prácticas. Eventualmente se fueron también, de regreso a Boyle Heights, al barrio que conocían, donde la familia extendida podía rodearlos con esa presencia constante que se convierte en el único alivio posible cuando el dolor es del tamaño que tienen. Graciela Domínguez comenzó a asistir a un grupo de apoyo para padres en duelo. Ernesto volvió al trabajo porque, según su hermano, no sabía qué otra cosa hacer con sus horas. Elena Pascual, la amiga filipina de Marisol, siguió llamando a Marisol al número del centro penitenciario al que fue trasladada después de la sentencia. Las primeras llamadas fueron difíciles, llenas de silencios y de conversaciones que iban por la superficie, porque ninguna de las dos sabía cómo bajar más profundo sin romperse. Con el tiempo, según Elena, las conversaciones fueron encontrando su ritmo. Marisol estudió inglés legal avanzado en el penitenciario. Comenzó a ayudar a otras reclusas con formularios y correspondencia. Encontró en ese lugar y en esa manera específica una versión de la utilidad que siempre había necesitado sentir. Consuelo Medina, la vecina que había observado todo desde su ventana, y que había cruzado la calle ese sábado al ver las ambulancias, siguió viviendo en su casa de Silver Lake, pero dijo que el barrio ya no se sentía igual, que cuando miraba la casa crema con persianas verdes, que ahora tenía nuevos inquilinos que no sabían nada de la historia del lugar, sentía el peso de todo lo que esas paredes habían visto. Nadie debería tener que vivir con lo que yo sé, dijo. Pero tampoco puedo olvidarlo. Así que vivo con ello. Parte 12. Lo que este caso nos enseña es este caso, como todos los casos de expediente negro, no existe en el vacío. No es un cuento moral que tiene una lección limpia, y un villano claro, y una víctima sin complicaciones. Es lo que los casos reales siempre son. Un conjunto de personas que tomaron decisiones, algunas comprensibles y algunas inexcusables, y que llegaron a un punto de no retorno que ninguna de ellas habría elegido conscientemente si hubiera podido ver a dónde llevaba el camino. Marisol Reyes tomó una decisión cuando comenzó la relación con Christian Domínguez. Esa decisión tuvo consecuencias. Esto es verdad. Pero también es verdad que Marisol era una mujer que llevaba años viviendo en un matrimonio que la había reducido a una función, que había llegado a un país nuevo sin red de apoyo propia, que había construido su vida alrededor de las necesidades de otro, y que cuando finalmente encontró algo que le devolvió la sensación de existir, tomó ese algo sin pensar suficientemente en lo que significaba.
Christian Domínguez también tomó decisiones. La decisión de involucrarse con una mujer casada. La decisión de presionarla más allá de lo que la situación podía sostener. La decisión de ir a esa casa ese sábado por la mañana en el estado en que estaba. Murió con 23 años, una edad a la que los errores deberían todavía tener posibilidad de corrección. El hecho de que no la tuviera es la parte más dolorosa del caso. Vicente Reyes no hizo nada malo excepto quizás asumir que una vida puede mantenerse estable con la sola fuerza de la rutina, y sin el trabajo constante de ver realmente a la persona con quien compartes esa vida. No es un crimen, pero es un descuido con consecuencias, y Vicente lo sabe, y eso es algo con lo que tendrá que vivir de maneras que ningún tribunal puede adjudicarle ni ninguna sentencia puede absolverle. Lo que este caso ilustra, y lo que los expertos en violencia doméstica y relaciones de pareja que fueron consultados durante el juicio, y después señalaron repetidamente, es el costo del aislamiento. El costo de construir una vida que desde afuera parece completa pero que por dentro tiene grietas que nadie ve, porque nadie ha sido invitado a ver. El costo de no tener un espacio donde decir en voz alta lo que no está funcionando, de no tener acceso a las herramientas, los apoyos, las redes que permiten tomar decisiones informadas, y no decisiones desesperadas. Marisol Reyes no tenía esas redes. Tenía una amiga al teléfono, una prima a 2 horas de distancia, y un matrimonio que se había convertido en un cuarto sin ventanas. Eso no excusa lo que hizo, pero sí explica el terreno en que creció. Las comunidades inmigrantes en Estados Unidos enfrentan este tipo de aislamiento con una frecuencia que las estadísticas no siempre capturan adecuadamente. El idioma, los documentos, la distancia de la familia extendida, la dependencia económica de la pareja, la presión cultural de mantener la apariencia de la familia unida a cualquier costo, son factores que crean condiciones en las que las personas toman decisiones que de otro modo no tomarían. Reconocer eso no es una excusa, es un diagnóstico. Y los diagnósticos sirven para prevenir, no solo para castigar. Final en Silver Lake, la casa de color crema con persianas verdes, tiene ahora una familia nueva. Una pareja joven con un bebé que gatean por el piso de la sala, sin saber que ese piso tiene una historia. Los vecinos que quedaron, los pocos que estuvieron ahí desde antes, guardan silencio sobre eso. No porque quieran ocultar algo, sino porque hay cosas que no encuentran la manera de contarse a los recién llegados, sin que la carga de esa historia se convierta en algo que nadie debería tener que cargar, sin haber elegido hacerlo. Marisol Reyes lleva actualmente cumpliendo su condena y, según su abogada Priscilla Ochoa, está progresando bien en los programas que determinan la elegibilidad para libertad condicional. Ha aprendido a hablar de lo que pasó sin la distancia emocional con que habló en los primeros meses. Ha aprendido, según quienes la conocen, a nombrarlo todo. La soledad, la relación, el miedo de esa mañana, las consecuencias. Nombrar las cosas no las borra, pero, en algún sentido que solo quienes han tenido que hacerlo pueden entender completamente, las hace más manejables. Vicente Reyes finalizó el divorcio el año pasado. No ha hablado públicamente desde la entrevista que dio poco después del juicio. Trabaja. Vive. Sigue siendo el hombre tranquilo de rutinas ordenadas que fue siempre. Aunque ahora esas rutinas ocurren en un apartamento de Inglewood, y no en una casa crema con persianas verdes en Silver Lake. Ernesto y Graciela Domínguez encienden una vela por Christian cada 23 de cada mes, el día que cumple los años que ya no cumplirá. Es un ritual pequeño y privado que no necesita audiencia. Es la manera en que una madre y un padre siguen hablando con su hijo, cuando el hijo ya no está ahí para escuchar. Y Consuelo Medina sigue viviendo en su casa de Silver Lake, sigue saliendo a regar sus plantas por las mañanas, sigue viendo la calle con esa atención particular de quien sabe que lo que parece tranquilo por fuera, puede estar ocultando cualquier cosa por dentro. Le pregunté una vez, a través del periodista que cubrió el caso, si cambiaría algo de lo que hizo o no hizo durante los meses que observó la situación desde su ventana.
Su respuesta fue: no sé qué podría haber cambiado, pero sé que ahora, si veo algo que no encaja, no espero a que tenga sentido antes de decirlo. El silencio también tiene un costo. Ya lo sé, el silencio también tiene un costo. En esa frase cabe mucho de lo que este caso tiene para decir. Hay personas que ahora mismo están en situaciones que se parecen a la de alguno de los personajes de esta historia. Hay personas que sienten que su matrimonio es un cuarto sin ventanas, y que no saben cómo pedir ayuda. Hay personas que están tomando decisiones que saben que son equivocadas, pero que no encuentran la puerta de salida correcta. Hay personas que están viendo algo desde su ventana, y no saben si lo que ven es suficiente para decirlo en voz alta. Para todas esas personas, hay puertas, hay líneas de apoyo, hay servicios comunitarios, hay redes de apoyo para comunidades inmigrantes en casi todas las ciudades grandes de Estados Unidos. La información está disponible, pero solo es útil si alguien decide buscarla. Y esa decisión, la de buscar ayuda antes de que la situación llegue a un punto sin retorno, es la más importante que cualquiera puede tomar. Esta ha sido la historia de Marisol Reyes, de Cristian Domínguez, de Vicente Reyes, y de todos los que vivieron en esa calle de Silver Lake, el verano en que todo cambió. Una historia sin héroes ni villanos absolutos. Una historia de personas reales en situaciones reales, que tomaron decisiones reales con consecuencias reales. Eso es lo que hacemos en Expediente Negro. Abrir los expedientes que el tiempo intenta cerrar. Mirar adentro con honestidad. Contar lo que encontramos sin suavizarlo ni sensacionalizarlo. Porque las historias verdaderas, contadas de verdad, son las únicas que tienen el poder de cambiar algo.